Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de los Rams Barcelona. Volvemos a estar de manteles largos en este podcast. Nos acompaña nuevamente el comentarista deportivo Enrique Burak, que trabaja en TUDN, lo conocen todos prácticamente. Junto a Antonio de Valdés dirige el podcast Amigos, que antes eran tres y ahora solo son dos. Hablaremos de ello ahora. Y desde hace más de 25 años yo creo que es la voz junto a Toño de Valdés y Pepe Segarra, Fernando Borroso en su momento de la NFL en español en México y el béisbol de las grandes ligas. Entonces, pues te agradezco muchísimo que estés por aquí, Enrique. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, México. No, hombre, muy bien, qué gusto saludarte, Berto, qué gusto estar nuevamente contigo. Hay muchos temas que platicar. Así es. Oye, quería, bueno, de entrada es que íbamos a grabar esto un poco previo a al inicio de la temporada, pero claro, tú estabas con el equipo de TUDN Televisa aquí cerquita, al lado, en París, haciendo la cobertura de las Olimpiadas, ¿no? ¿Qué tal? No sé, pues claro, pues, las últimas de todas las que has hecho, pero yo creo que estas fueron particularmente emocionantes, me parece a mí, ¿no? Fueron muy emocionantes, sobre todo porque, digamos que los últimos Juegos Olímpicos normales, entre comillas, que nos tocó hacer Exacto. en Televisa fue 2012 en Londres, porque no tuvimos los derechos para hacer los de Río 2016. Y posteriormente, cuando llegaron los de Tokio, que Televisa ya tuvo otra vez los derechos, pero estábamos en medio de la pandemia, por lo que fueron unos Exacto. juegos atípicos en donde pues todo el mundo evidentemente se estaba cuidando porque era una cuestión de supervivencia Así y es. pues lamentablemente los escenarios en Tokio que eran fantásticos, pero estaban vacíos, solamente de vez en vez llegaban pues algunos atletas de las delegaciones para apoyarse a sí mismos, pero nada Exacto. más. Entonces ahora fue el volver a la fiesta de lo que significan los Juegos Olímpicos, un bálsamo para estos tiempos tan convulsionados que estamos viviendo, Exacto. unos olímpicos que se realizan en medio de pues, un par de guerras en Europa, en el Medio Oriente, y además una ciudad realmente extraordinaria, fantástica, en donde paso a paso se convierte literalmente en un museo. Los Exacto. escenarios al aire libre que utilizaron fueron realmente espectaculares, así que fue un regreso por la puerta grande de los Juegos Olímpicos. Sí, sí, además yo creo que todo el mundo hablaba de las Olimpiadas de Barcelona como un referente, como un punto de inflexión sobre cómo se organizaban unas Olimpiadas, pero creo que estas, yo creo que las han superado con creces. La inauguración fue como, a pesar de la lluvia, pero fue espectacular, ¿no? Aquella explosión de colores con la bandera francesa aquí en el puente fue una cosa increíble. Pues sí, realmente todo, ¿no? Y se te vienen a la mente una serie de imágenes que, por cierto, pues sí estábamos al aire libre en esa zona de Trocadero, pero la verdad es que fue un privilegio poder haber transmitido esa ceremonia de inauguración con, no sé, el bote donde iba Nadia, Carl Lewis, Rafa Hostia, sí, Nadal, Serena Williams, el caballo que iba por el Sena, sí, el desfile de las delegaciones precisamente en el cine, en escena, una fiesta a la cual acudió más de 300,000 personas. No sé, la forma en la que se enciende el pebetero, que siempre es una exacto. sorpresa y un secreto muy bien guardado, y que lo pone en un globo aerostático en el jardín de las Tullerías. No sé, lo de los fuegos que no aparecieron, los fuegos, la pirotecnia que estamos acostumbrados, pero la iluminación que hicieron de la Torre Eiffel Increíble. fue realmente fantástica, la música que iba acompañando, que realmente nos llegó al corazón, y qué decir de la interpretación de Celine Dion, que pues sabemos todos de los Sí. problemas físicos por los cuales ha atravesado, pero que se le veía ella misma conmovida por lo que estaba haciendo, y cuando hace una pequeña pausa en su interpretación para después venir el famoso gran final, bueno, Sí. fue fantástico, ¿no? O sea, fueron unos juegos maravillosos. Sí, y luego yo también luego recuerdo siempre que a ti el fútbol siempre tenías al fútbol soccer, me refiero que siempre tenés ese pique ahí con Niño de Valdés y algunos otros presentadores. Y luego yo veía un poco estas competiciones olímpicas que en teoría tendría que ser realmente como de tú a tú, de cuerpo a cuerpo entre atletas, ¿no? Pero esto también se está convirtiendo, como bien dices, en una cuestión entre países y fuerzas y tal, ¿no? Y México, a pesar de todo, yo no sé cómo lo ves tú desde ahí, pero es como
el esfuerzo de ganar una medalla, la que del color que sea es igual, es como un sobreesfuerzo que necesita un atleta mexicano o latinoamericano, ¿no? Hispanoamericano, para competir con unas personas que desde que antes de nacer igual ya están predestinadas para ser atletas olímpicos, ¿no? En los clavados lo vimos, que fue un esfuerzo de los mexicanos muy bueno. O sea, es verdad que tuvimos, no me acuerdo, fueron creo que 5 o 6 medallas, pero fueron muchos diplomas olímpicos. Y eso también yo creo que dentro de este contexto hay que darle mucho valor, ¿no? Totalmente de acuerdo, fueron 3 de plata, dos medallas de bronce y los diplomas que se dan del cuarto al octavo lugar también fueron más de 10 para México. Exacto. Y lo que mencionas, y sí es una cuestión que da, pues, da tristeza y da molestia porque Sí, México tuvo un parteaguas con los Olímpicos del 68 y sabemos lo que sucede con los países cuando organizan los Juegos Olímpicos, en donde pues viene infraestructura, vienen entrenadores y también de ahí se marca un legado. Lo que sucedió con España en los Olímpicos de Barcelona, exactamente. en donde, bueno, estaban molestos con la cantidad de medallas que habían logrado en los Olímpicos ahora, pero de cualquier forma fue una muy buena cuota de medallas. Exactamente. Y en México, pues tristemente no estamos acostumbrados a darle continuidad a las cosas. Y lo que Así se es. generó en México 68, pues se fue acabando poco a poco con el paso del tiempo. Y además tienes una organización gubernamental, la CONADE, en donde pues hay algunos atletas a los que sí se les apoya, pero otros con los que tenías pleito casado por pertenecer Exacto. básicamente a la Federación de Natación. Y por ello es doblemente importante lo que hacen en los clavados, que bueno, los clavados afortunadamente pues ha sido una beta inagotable de hace Sí, décadas para México, sí, ¿no? sí, Es el así es. deporte que más medallas nos ha dado en Juegos Olímpicos. Sí, sí, no, no está claro, pero es que lo que se hace ahí, igual el tiro con arco, y luego tú ves luego por detrás todos los problemas que hay. Y esto vamos a seguir con el fútbol americano, ¿eh? Pero lo quería liar con eso, o sea, ligar con esto, porque ahora también veo que vamos a tener partido en Madrid, ¿no? De fútbol americano en el año que viene. Ya hubo el partido en Brasil, que aparentemente fue un éxito, a pesar de que creo que la mitad de los Packers no querían ir por una cuestión de inseguridad. Pero tienes Alemania, tienes Londres, entonces en este contexto del que estamos hablando ahora de los Olímpicos, México y cómo se junta todo, el futuro de México con partidos de NFL, tú lo ves claro, porque claro es que el mercado de Europa es que es fuertísimo y venir a Madrid o ir a Alemania o ir a Londres, es que ya te suponen, no te suponen ningún tipo de problema, ¿no? No, no sé si en esta igualdad de condiciones de competir México, ¿cómo está respecto a la NFL a pesar de ser el segundo mercado, ¿no? Después de Estados Unidos. Pues sí, es un mercado muy importante. Ahora se ha detenido esta cuestión de venir a México por las obras de renovación que está haciendo el Exacto. Estadio Azteca Camino al Mundial. Sí tienes otros estadios más nuevos y muy buenos, como el de las Chivas de Guadalajara o también el de Rayados de Monterrey, pero no tienen la infraestructura para recibir a equipos de fútbol americano, que tú lo sabes muy bien, pues tienes a más de Sí. 50 jugadores y los vestidores de fútbol son mucho más reducidos. Ignoro cuál vaya a ser la logística que vayan a aplicar en el Bernabéu, que bueno, pues también es un estadio precioso, increíble, y lo Sí. que han hecho, Y, lo que más y- me maravilla es el campo, ¿no? Cómo lo bajan y cómo sí, colocan sí, otra sí, superficie, exactamente. es una locura. Pero pues aquí en México, en el Estadio Azteca, sí se adaptaron unos vestidores, de hecho están en la parte externa del estadio. Y entonces Vale. los jugadores entran por las cabeceras al campo y obviamente salen por las cabeceras hacia esos vestidores que recuerdo cuando vinieron los Reros que todavía estaban en Oakland, estaban felices con esos vestidores, decían si ponemos nos lo llevamos porque sabemos que jugaban en un estadio horrible, ¿no? Exacto. Pero pues básicamente ese es un problema. Ahora, pues sí, la gente de la NFL está consciente que es el segundo mercado más importante, pero bueno, pues no es lo mismo también recolectar euros que recolectar Exacto. pesos. Eso me refiero. Yo no veo que vaya a haber un equipo fuera de Estados Unidos, ni en Europa, ni en México. No, no Pero lo bueno, creo. pues sí se trata de ir conquistando con mercados, nuevos mercados, porque pues el país es de un tamaño en Estados Unidos y es más difícil hacerlo crecer, o sea, ¿qué malo puedes hacer crecer? Y entonces te lanzas al extranjero y bueno, pues de lo que se busca, pues es sí de generar afición, de generar mercado y de ganar más dinero. Sí, pero hay también, no sé, con esas polémicas que siempre hay en México, ¿no? De cómo se hacen las cosas, ya al final se hacen estadios nuevos. Quiero pensar que también tú tienes una proyección como país de recibir,
partidos que te interesen, entonces ya también haces un estadio, ya que lo haces nuevo, sabes que puedes recibir un partido de fútbol americano, pues lo haces con ciertas características también para no solamente competir en el Estadio Azteca, digo yo, ¿no? Y eso también no sé si es una falta de visión nuestra, porque aquí sí que lo tienen. Sí, pero, no, o sea, no tiene caso hacer una infraestructura de ese tamaño, como mencionaba el estadio de Guadalajara o de Monterrey, si Ajá, es que primero no sabes si vas a tener un partido de fútbol americano y luego meterle todo eso para hacer un partido quizás al año. Y cuando evidentemente el Estadio Azteca pues pertenece a Televisa y sí, Televisa pues es la casa del fútbol americano en México, así entonces pues es. tampoco suena lógico hacer un partido de la NFL en nuestro país y que sea en otro estadio. De hecho, de todos los partidos que han habido en México, incluyendo pretemporada, el primero fue el Estadio de la Ciudad de los Deportes, y estoy hablando de 78. Sí. Pero bueno, pues la verdad de las cosas que no fue así como que lo máximo. Y luego otro en Monterrey en el 96. Pero todos los de pretemporada, pero todos los demás han sido en el Estadio Azteca. Sí, sí. Bueno, de hecho, Fernando von Rossum en la presentación también dijo que venían equipos colegiales a México desde hace muchísimo tiempo también, pero bueno, a profesionales lo que tú dices. Uh -huh. Oye, pasando un poco ya al tema que nos ocupa, y recuerdo que cuando se fue Pepe Segarra de Amigos, te mandé un mensaje y porque yo los veía todos muy tocados, ¿sabes? Era como que, y todo el mundo hablaba del famoso vasito, aquel de Las Vegas y tal, pero creo que había siempre, te lo dije el otro día, se veía muy buen rollo entre vosotros. Yo creo que eso es lo que ha mantenido unidos tanto al equipo vuestro como a la gente nosotros, que os vemos a vosotros, ¿no? Y luego yo me quedé un poco reflexionando, lo quería platicar contigo y lo veo a Pepe también muy bien, que cuando os veis es como si no hubiera pasado nada porque tienen tanta amistad. Y luego yo pensé, mira, Pepe a la edad que tiene, que le hayan dado esa oportunidad, también es como verlo desde ese punto de vista, ¿no? Que la resiliencia que llama, ¿no? Y él, pues está bien como para que la gente que os ve también vea que hay como que otras oportunidades a cualquier edad, ¿no? Al final es una cosa que si tú te dedicas a algo como lo hacéis vosotros, porque sois unos profesionales como la copa de un pino que se dice en España, es que eso al final se nota y gente como vosotros, ahora también habría que ser como un parteaguas entre la generación de Fernando von Rossum, que ya pasó, bueno, aunque está vigente, pero luego sois vosotros y después de vosotros yo creo que hay ahí como un vacío legal que diría, no sé quién venga después, porque la gente joven, como ya hay tanto mercado interno de YouTube, de podcast, no sé si vamos a seguir manteniendo, o somos unos románticos ya un poco viejunos que creemos que eso debe de seguir por algún lado. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, Dios, son muchos conceptos en lo que Sí, dijiste, sí, pero yo sí creo ahora que con tanta, y vamos a decir que voy a empezar por el final, pero con tanta ventana que se presenta ahora a través de redes sociales, en fin, creo que el mercado se ha pulverizado. sí, La gente, el gran público, pues difícilmente conoce a alguien como tal, ¿no? Que llegue a establecerse con el público, como sucedía antes. Porque ujú, antes sí era más difícil llegar porque había menos opciones de trabajo. Pero una vez que llegabas, pues la gente entonces te ubicaba con el paso del tiempo. exacto, Ahora, a mí mismo me pasa de gente que trabaja en otros sitios y no los identifico. No los identifico por esa falta de exposición, porque muchas veces son anónimos, porque pues ahora hay tantos que es muy exacto, difícil conocerlos. Y pueden ser muy buenos, pero el problema es ese, ¿no? Que falta exposición, falta que estén en esa plataforma. Y lo que mencionabas de Pepe, pues bueno, que alguien a sus 120 años le den trabajo, pues la verdad, no. No, pero mira, lo entiendo perfectamente. Sí, sí fue un momento de estar de luto, literalmente, así te lo claro. digo. No lo veíamos venir. Hicimos el Super Bowl, que fíjate lo que son las cosas. Afortunadamente nos ha ido pues, muy bien a lo largo de los años, pero este fue uno de esos Super Bowls que Sí, todo salió espectacular. O sea, todo, desde todo. la semana previa, desde la ubicación que teníamos, que era maravillosa en el Caesars Palace, muchas veces teníamos que movernos mucho, ¿no? De nuestro hotel a la ubicación. Bueno, pues aquí era nada más cruzar un puente. La cuestión de las redes sociales, el podcast Amigos,
lo del famosísimo vasito que se viraliza, Exacto. todo esto fue realmente extraordinario, ¿no? Sí, Y luego el partido, la postemporada, de hecho, que tuvimos números sensacionales, y el Super Bowl igual. Entonces, la verdad es que no lo veíamos venir. Pero bueno, pues mm, no transmitíamos béisbol desde hace ya algún tiempo de Estados exactamente, Unidos. Habíamos dejado de transmitir béisbol de Liga Mexicana para esta temporada. así es. Y por un lado, pues a Pepe lo que más le gusta es el béisbol. Y por otro lado, pues sí podía permanecer en Televisa, pero pues era estar parado 5 o 6 meses, ¿no? Haciendo una que otra Exacto, cosita, todavía con mucho que dar, ¿no? exacto. Entonces, bueno, pues se le presenta esta oportunidad y la verdad es que él mismo lo dice, o sea, que a mi edad se presente una oportunidad así, Mm, pues no se podía rechazar. Entonces sí lo lamentamos muchísimo. Eh, es difícil que se mantenga una sociedad como la nuestra de más de 40 años, en el medio total, que total. sea, en la actividad que sea. Y Así bueno, nos da es. mucho gusto que le esté yendo bien y pues es adaptarse, ¿no? No hay de otra. Sí, sí, total, porque además ahora con tanta información, como tú dices, que hay por ahí, al final habemos gente, o sea, este mismo podcast, que por eso digo que te agradezco que vengas, que pues yo lo hago en mis ratos libres casi, pero intentarlo hacer como Dios manda para traer gente que sepa del tema, que la gente que lo escucha pues le guste, pero luego hay como muchos otros que también y eso me pareció importante cuando Fernando Bonroso, y leo con el siguiente tema, hizo su presentación al entrar en el Hall of Fame de la NFL, hablaba, ¿no? De esos inicios, de cómo empezó él, de que él decía que hablaba solamente, que siempre me recuerdo que lo decís todos vosotros, ¿no? Que él hablaba solamente para una persona, ¿no? Que estaba detrás de la cámara, que entraba en su casa y se sentaba ahí en el medio, ¿no? Y ahora creo que eso también ha cambiado, como bien dices, o sea, es que sois la referencia y aparte en un país como México, que tampoco es tan fácil pienso comprar el DAZN o el Game Pass para ver todos los partidos, porque el poder adquisitivo es distinto, que tengamos una ventana como es Televisa o Televisión Azteca, que no lo sé si lo sigue pasando, de ver partidos gratuitos, me refiero. Eh, y entonces no sé si toda esta generación nueva, el hecho de que Fernando Bonroso entre al Salón de la Fama, que es un hito, tanto por él mismo, ¿no? Su familia, tanto vosotros que colaborasteis con él, por el idioma español, porque esa es otra, que ahora, antes todo era en inglés, ¿no? Y bueno, tú vas a Estados Unidos y obviamente para entrevistar a Brock Purdy, que te vi que lo entrevistaste y tal, obviamente tienes que saber el idioma porque es por respeto, pero es muy fácil consumir la NFL en español y todo eso empezó con Fernando Bonroso en un inicio y luego vinisteis vosotros, ¿no? Y entonces... Ese recorrido es lo que no sé a dónde nos va a llevar. ¿Cómo viste tú lo de, bueno, supongo que yo le dije a Raúl Alegre que cuando estaba viendo el vídeo suyo, yo estaba casi con un nudo en la garganta y personalmente no os conozco, pero es como si fuese parte de nosotros de siempre, ¿no? Sí, la verdad es que lo de Fernando fue realmente extraordinario. En mi caso, eh, yo tuve varios ídolos dentro de la crónica deportiva porque pues a mí me gustaba mucho el deporte, nunca fui un dechado de facultades, pero me enamoré también del deporte a través de las voces de quienes lo narraban. Y Exacto, aquí en México te puedo hablar de un Ángel Fernández que ha sido el mejor exacto. narrador de fútbol que ha existido, que lo han copiado muchísimo, pero nadie lo ha igualado. Y además un generador de un estilo totalmente distinto a la solemnidad que se manejaba antes. Y hubo otros, pero en el caso del fútbol americano que me gustaba mucho por mi papá, era Fernando Ujú, Bonroso, porque Fernando, y se lo he dicho, es aquí en México el fútbol americano hecho persona. exacto. Y el haber tenido la oportunidad primero de ver sus transmisiones, de aprender a través de sus transmisiones y más adelante de poder alternar con Fernando, cosa que yo nunca me imaginé, pues fue Exacto. extraordinario, pero el haber metido el fútbol americano dentro del ánimo de la gente, tropicalizando este deporte, en el Así que es. pues sí había algunos que seguían el fútbol americano colegial aquí en México que se realizaba desde hace muchísimo tiempo, pero la NFL pues era un producto pues, relativamente nuevo hasta mediados de los años 60. Y él que llega auténticamente pues como una exhalación en los 70s y que llega a Televisa y viene el boom del fútbol americano y él es el que pone los términos de mariscal de campo, de Mm, corredor, de receptor, de ala cerrada, de los linieros, de los apoyadores, de los esquineros, de los profundos. En fin, inclusive el hecho de que
en las transmisiones, si alguien decía una palabra en inglés, pues entonces era una multa de aquel tiempo de 100 pesos, y ya al final de la temporada pues, se organizaba una comida, una cena, ¿no? Con ese dinero. Pero no solamente fue un maestro, ¿no? De generaciones, Exacto. metiendo al público este deporte del fútbol americano, sino que era una gran escuela, ¿no? Entonces, el hecho de que ingrese al fútbol americano, además en la categoría de pionero, pues queda perfecto, Exacto, ¿no? tío. Qué orgullo. Sí. Así es, así es. No, no, y aparte, yo creo que es como un punto de inflexión. A partir de ahora tienen que venir más cosas. O sea, la NFL también al final es un negocio. O sea, todos lo vemos siempre con el corazoncito deportivo, pero eso es un súper negocio que lo están haciendo muy bien, expandiéndose por todo el mundo. No me extrañaría que de aquí a nada, pues entraran gente de Inglaterra o de Alemania, que también está muy percutido en esa sociedad. Después también de tantos norteamericanos que en la Segunda Guerra Mundial se quedaron por ahí. En Italia también hay mucha fanaticada de fútbol americano, pero el hecho de que haya sido Fernando y haya sido México y haya sido como el origen de todo lo que ahora somos, ¿no? Porque yo también veo en España el crecimiento que ha tenido la NFL y todo empezó allí. Entonces, no simplemente en este tipo de podcast al entrevistaros a vosotros es como dejar constancia de que eso es así, es que el origen es el que es. Ya después, cómo nos bifurquemos todos y los futuros universos posibles ya es otra cosa, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y mira, pues sí, México es una cuestión natural, simplemente porque estamos pegados a Estados Unidos y porque le damos muchas de sus tradiciones y también de su cultura. Pero pues efectivamente la NFL es una liga que el dinero le gusta. Y bueno, pues había que experimentar mucho más. El buscar también lo del flag football es muy interesante porque después Sí, de hacer un lobbying interesante con el Comité Olímpico Internacional, bueno, pues ahora habrá flag football en los Olímpicos de Los Ángeles en el 28 y pues para jugarlo pues no necesitas más que unos trapos, unas tiras o lo que sea. Es lo que así es. anteriormente jugábamos, el famoso tocado. No, bueno, pues Exacto. ahora nada más quitas una de esas tiras, no necesitas todo el equipo y así también vas sembrando afición. Sí, sí, así es. Además, al menos aquí en España lo están haciendo muy bien porque hacen, bueno, no sé cómo se llamarán, laboratorios de prácticas o esto que vienen jugadores de la NFL a Las los equipos de clínicas. aquí, las clínicas, exacto, las clínicas y con jugadores importantes han venido de los Cowboys, de los Bears de Chicago, de Miami, porque al final se están implantando en España y está creciendo mucho y muy bien. O sea que yo creo que sí, esto va, no sé dónde llegaremos ya. El hecho de que ahora quieran un partido más también ya se me hace un poco exagerado viendo lo que ahora veremos de las lesiones, el esfuerzo físico que requiere jugar este deporte, pero al final como que la diferencia entre el negocio y el deporte, la gente que lo maneja, creo que le gusta más el negocio que la repercusión física de los propios jugadores, me parece a mí, no sé cómo ves tú. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, tendrás quizás 18 juegos de campaña regular y solamente 2 de pretemporada. Es curioso, cuando yo empecé a ver fútbol americano eran 14 juegos de temporada regular y 6 de pretemporada, que se me hace una Exactamente. exageración. Pero pues sí, a los dueños no les importa, a los dueños lo que quieren es más dinero. Con ese partido extra puedes generar un paquete extra de derechos de televisión o cobrarle más a los que ya lo tienen. Y también tienes más inventario para las apuestas, porque las casas de apuestas también están casadas con la NFL. Entonces, pues mira, todo es dinero. La verdad es que aquí no hay romanticismo y los jugadores, pues mira, tampoco se pueden quejar por un lado porque están ganando cada vez más dinero, más que los de Exacto. antes, pero pues para los dueños de los equipos no hay problema porque ahorita está uno y se va ese y llega otro y se va ese y llega otro. Sí, sí, aquel romanticismo que teníamos nosotros en nuestros años 70, 80, que tenías a un jugador que era legendario de un equipo y de ahí no se movía hasta que se retiraba. Eso ya no existe. Ahora, no sé, ahora lo vimos en San Francisco, que, bueno, vi muchos equipos, que van en plan, yo no me presento a entrenar, a mí me pones dinero sobre la mesa o no juego. Entonces ya, el hecho yo no sé, incluso, no sé, y ahora se me ocurre esta pregunta, el hecho de ser un aficionado, ¿no? Como tú eres de los Cowboys desde toda la vida, yo de los Rams como que tú tenías tus referentes, ¿no? De tu equipo, que los colores. Ahora como que los propios jugadores, el verde es el que les gusta. Me refiero a que si cambian de colores y de casco les da un poco igual, ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo. Ahora,
pues también hay que ponerse un poquito del lado de los jugadores, porque pues sí, hablamos acerca de los grandes contratos y de los grandes dineros y de Prescott y de Mahomes y de todos ellos, que son las grandes estrellas, o de Brady, pero ¿cuántos tienen carreras de 20 años? Sí, O sí, sí, sea, eso también es la verdad. carrera promedio de un jugador de fútbol americano es de 3, 4 años nada más, porque olvídate de lesiones, o sea, la competencia feroz que se presenta, dado que cada año cuántos chicos llegan de las universidades, cuántos son seleccionados, pero cuántos son agentes libres. Y cuando Exacto. llega el final de la pretemporada y que viene el famoso corte, pues se quedan fuera de los equipos y desempleados más de 1,200. Así Entre es. los que estaban buscando una oportunidad por primera vez o aquellos que ya eran veteranos, pero que llegó alguien mejor que ellos. Así es, así es. No, no, sí, esto es increíble. Y además es que realmente yo creo que es la mejor marca a nivel mundial es la NFL. Ya me pueden decir cualquier otra, pero la manera de que cómo se expanden, cómo negocian, cómo crecen, y lo vemos ahora con el inicio de esta temporada. O sea, tú ves, cada año el calendario es mejor que el año anterior. O sea, ya te ponen partidos desde la semana 1 hasta la 17, que cada semana estás en tensión y tienes, o sea, antes era aquí, siempre se hablaba en España, ¿no? Del Barça-Madrid, que son 2 veces al año, pero es que aquí durante 17 semanas tienes casi 17 partidos que tienes que casi que verlos porque no puedes perdértelos, es casi una Super Bowl anticipada, ¿no? Claro, y además son unos genios. Obviamente el calendario está preestablecido de acuerdo a la posición que ocupas en la temporada anterior. Y Exacto, esto me lleva también al famoso anuncio, o sea, porque la NFL se acaba el Super Bowl y después viene Scouting Combine, ¿no? En donde vienen los sí, mejores jugadores, los mejores prospectos colegiales, y luego viene el draft, y luego viene el anuncio del calendario, que es a lo que quería llegar, porque ya la gente sabe contra quién vas a jugar, ya saben contra quién vas a ser local, contra quién vas a ser visitante, pero lo que falta son las fechas, ¿no? Entonces, bueno, también hay una gran emoción y convulsión por ese día en que se va a anunciar el calendario. Y no es una casualidad lo que sucede con el calendario. Cada uno de los partidos y cada una de las fechas que les programa la liga tienen algo que ver y además, durante muchísimos años, el día de Navidad, pues exacto, era el día de la NBA, con 5 partidos uno tras otro. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace la NFL? Pues ahora dice, bueno, ¿y por qué no también jugamos partidos en Navidad? Y ahora en este año corresponde que el 25 de diciembre es en miércoles. Que bueno, exacto. estás hablando de mitad de semana, cuando había habido partido en miércoles, a no ser que se haya presentado en la época de la pandemia, porque los partidos se iban posponiendo. Bueno, Ujú. pues ahora resulta que en miércoles 25 de diciembre va a haber 2 partidos de la NFL. Y además Netflix pagó un dineral por esos partidos. El único día de la Exacto, semana que este año no va a haber partido americano de la NFL va a ser en martes. Entonces es una cosa exacto. impresionante. Oye, y el inicio de este año te está sorprendiendo tanto como a mí en algunos aspectos. O sea, ver a los Ravens o a los Bengals o a los propios Rams, que en principio tenían expectativas de llegar lejos. Todavía estamos empezando, ¿eh? Pero verlos con un 0-2 y ver equipos como los Steelers, que vale, que tienen muy buena defensa, pero no tienen quarterback. Los Raiders, que son un equipo que tampoco a trompicones con una muy buena defensa, pero también sin ofensiva. Los Eagles de Filadelfia, que un poco así, pero luego vienen los Saints, que podíamos prever algo, pero no tanto, ¿no? O los Vikings, que también sin coreback, tal, pero como que le han conjuntado una manera de equipo a Kirk Cousins para que funcione igual que Derek Carr en Saints. Y eso es parte también del hecho del calendario del roster, de que si tú ganas y eres el peor, puedes escoger y puedes tener, y que también al final los dineros han crecido para poder contratar. Y yo creo que este inicio de temporada a mí me está sorprendiendo bastante. O sea, ya no te digo la polémica del último partido de los Bengals contra los Chiefs de Kansas City, ¿no? Pero ¿cómo ves este inicio tan abrupto, tan raro, tan complicado? Para algunos equipos favoritos, me refiero, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate que es interesante esto que mencionas de Cincinnati, también de el equipo de los Carneros y de los Cuervos de Baltimore. Es interesante lo que señala acerca de estos equipos porque después de todo, Cincinnati está acostumbrado a empezar mal, no sé por qué, Sí, debe ser porque exacto. Zach Taylor, su entrenador en jefe, no tiene al equipo listo para el arranque de la campaña.
Lo de los Cuervos, han perdido 2 partidos muy dolorosos. Aquel contra Sí, Kansas City, auténticamente por el dedo gordo del pie, y sí, el partido que perdieron en contra de los Raiders, que lo tenían en la bolsa y que se perdieron sí, por ganaban por 10. Lo de Carnero, pues lamentablemente pierden tiempo extra contra Detroit, y luego Arizona les pasó por encima. Muchas bajas importantes, sobre todo de Pucanacua, también en el caso de Cooper Kupp. Y hay un dato que me parece muy revelador de los últimos años, porque los equipos que han iniciado 0-2 en los últimos 5 años, solamente el 5% se mete a la postemporada. Solo el 5%. exacto. Creo que Cuervos tiene oportunidad de hacerlo, creo que Cincinnati tiene oportunidad de hacerlo, lo lamento mucho por ti. Creo que Carneros está complicado que puedan hacerlo, pero Sí. pues habla también acerca del altísimo nivel de competencia que se tiene en esta liga. No, no, total, total. Y no sé, yo he visto unos Saints jugando espectacular, o sea, sin nada extraordinario, pero muy bien conjuntados, me parecen un equipazo, igual que los Vikings, los Lions también esperábamos como más de ellos y de repente se desinflaron. Y luego están tus Cowboys, que es como un tema recurrente desde hace mucho tiempo y lo hablamos también en el podcast anterior. Siempre pagan tarde, pagan más dinero. Pensamos en la primera jornada que, bueno, mira, al final puede ser que sí. Y te recuerdo a ti hablando justamente de ese tema en el podcast Amigos, ¿no? Que te vas muy arriba, pero hay que ir centrados y ver realmente lo que es, ¿no? Y ahora entonces realmente como que Saints decías puede ser o no ser, pero Saints es como más realista, que sí que puede ser un equipo hacia arriba. Y Cowboys es que no sé si va a ser otra, otra temporada como hace tantas, tío. No sé qué pasa con esos Cowboys, que es el equipo más caro, el equipo con más dinero. Es un buen negocio, pero deportivamente a los aficionados no les es rentable. Pues no, porque tienes a un dueño que, mira, normalmente en los deportes, a los equipos a los que les va bien, es porque el dueño ni lo conocen. Y en el caso de los Vaqueros de Exacto. Dallas, Jerry Jones es el gerente general del equipo. Este es un problema gravísimo. Ya hace unas cuantas semanas Jerry Jones había dicho que no había mejor gerente general para los Vaqueros que él. Bueno, un equipo que hace 30 años no llega a un juego de campeonato de conferencia, olvídate de un Super Bowl. 30 años un juego de campeonato de conferencia. ¿A cuántos gerentes generales ya hubiera corrido Jerry Jones con estos mismos Exactamente. resultados? Luego, pues sí, efectivamente, Dak Prescott no es un buen mariscal de campo, es un coreback pues, regular, ¿no? Que tiene buenos números en campaña regular, pero ¿qué ha hecho en playoffs? Absolutamente Nada. nada. El mantener a McCarthy como entrenador en jefe, pues obviamente lo que quiere Jerry Jones es alguien a quien pueda manipular, a quien pueda mangonear, un entrenador que no tenga ese carácter. Jerry Jones había dicho que una vez concluida la temporada anterior, que de acuerdo al resultado del último partido de Dallas iba a hacer una evaluación para ver qué pasaba con McCarthy. Bueno, Green Bay le pasó por Por encima a los encima, Vaqueros en sí, sí, sí. casa, y McCarthy se mantiene como entrenador. Y lo que mencionabas hace un momento, tardó tanto tiempo en darle el contrato a CeeDee Lamb, que seguramente le costó 3 o 4 millones más. O sea, en Exacto. cuanto vinieron los contratos para A.J. Brown, para Morrison Brown, era en ese momento dar el contrato, pero no cuando Minnesota le da el contrato a Justin Jefferson de Claro. 35 millones y le tiene que dar 34 a CeeDee Lamb. O cuánto tiempo se tarda que vienen los contratos para Joe Burrow, para Justin Herbert, para todos estos mariscales de campo, para todo Bueno. Y bueno, pues ahora le paga 60 millones a Prescott. ¿Cuánto le va a pagar a Micah Parsons? O sea, la verdad es que sí, Exacto. es un desastre, Dallas. O sea que este año no, yo, bueno, no sé, es que lo he visto en esa división, pues yo creo que podrán competir con Filadelfia, ¿no? Es que ahora, si emerge Vikings, emergen los Saints, tampoco estará tan fácil los 7 que más o menos todo el mundo teníamos en la cabeza al inicio del año, que se puedan colar. O sea, también ya ahora costará un poco en la nacional llegar a los playoffs. ¿Cowboys, tú crees que No, pueda o no? o sea, sí, desde luego sigo pensando que San Francisco, que Detroit son los mejores equipos de la conferencia nacional. Me gusta Green Bay, ahora me está gustando Nueva Orleans y Minnesota, pero pues también es cierto que tendemos a sobredimensionar, para bien o Sí, para mal, en el exacto. arranque de una temporada, pero pues sí, Dallas se ve muy, muy complicado que pueda hacer otra vez algo. Tendría que ser un caso sorprendente y además, pues simplemente no tienen ataque terrestre. No, El no hecho de que hayan tienen. traído de regreso a Elliott,
pues habla de que no tenían con quién. Y entonces le vas a tener que dejar toda la responsabilidad a Prescott. Y por otro lado, le vas a avisar a las defensivas contrarias que vas a hacer un ataque aéreo, por lo cual te van a estar Exacto. esperando. Sí, sí, no, no, totalmente de acuerdo. Oye, Enrique, al final siempre me alargo mucho cuando converso contigo porque es súper interesante. Para ir terminando, los Rams, ya bien has dicho, ¿no? Tantas lesiones, un equipo que en principio, después de la temporada pasada, que también nadie nos esperaba allí y terminamos como un trabuco también, solo perdimos contra los Ravens en tiempo extra. El partido contra Detroit también fue muy peleado. Ahora parece es como esa nueva rivalidad en la conferencia nacional entre los Leones y los Carneros, ¿no? No sé, es que yo veo, o sea, yo recuerdo que dije en algún momento que la salida de Aaron Donald obviamente nos iba a pesar en la defensa, pero creo que se ven hecho muy bien la selección de draft. No es fácil que tú sustituyas a una persona como Aaron Donald, pero tenías elementos para pensar que esa no sería la mejor defensa de la conferencia, pero pues iba a ir a dar pasitos, ¿no? Que Christian Shula, Chris Shula, pues a Raheem Morris al final era muy criticado siempre y ahora cuando se ha marchado, sabes, es así como cuando a rey muerto, rey puesto, ¿no? Ahora lo tendiste como que era muy bueno y tal, pero yo creo que, claro, es que estaba viendo la lista de lesiones de los Rams, es que es impresionante, ha sido desde la línea ofensiva, recuerdo el 2022, que fueron 14 líneas ofensivas distintas durante las primeras 6 o 7 semanas. No sé, yo creo que será difícil remontar, aunque teniendo también a Sean McVay, a Les Snead, que también saben un poco entretejer y traer cosas, pero será difícil. Además, el tercer partido después, yo creo que, a ver si estás de acuerdo conmigo, el hecho de haber perdido en Detroit, un partido tan, venir de atrás, llegar, y yo creo que las dos defensas estaban muy cansadas, me pareció a mí. Yo creo que si los Ujú. Rams ganan el volado, ganan el partido. Pero psicológicamente creo que fue un golpe duro para estos muchachos tan jóvenes haber perdido ese partido. Y en Arizona es que no había por dónde. O sea, fue desde el minuto cero que nos venían los balones por todos los lados. ¿Tú cómo ves la temporada de Rams? Será muy, muy complicada. Pues sí, está complicada, además de hacer una división difícil, donde Sí, tienes a San Francisco, desde luego que es una potencia de la nacional, donde tienes a Seattle, que pues calladito, calladito, ahí va, sin ser un equipo sí, sí, espectacular, sí. pero pues una transición interesante al irse Pete Carroll, tener un nuevo entrenador en jefe, McDonald, que pues sí trae, mucho que se le criticaba a Carroll es que se había hecho viejo en sus ideas. Ujú. Y bueno, Seattle ya va. Cardenales, igual, no hay que sobredimensionar, pero me ha gustado mucho lo que están haciendo. La Sí, primera mitad contra Búfalo fue espectacular y después Búfalo les totalmente de dio el partido acuerdo. en la segunda parte, pero fueron muy consistentes en el duelo en contra de los Carneros y además Marvin Harrison, qué juegazo tuvo Marvin Harrison Jr., el novato. Entonces Exacto. la división es complicada para Carneros, recuperarte de las lesiones es difícil. Ahora, el año pasado, lo que son las cosas, el año pasado dices, bueno, es año de renovación, de reconstrucción de Carneros. No van a hacer gran cosa. Y bueno, de pronto se convirtió en una de las grandes sorpresas de la campaña. Y este Sí, año que esperabas que, bueno, tuvieran cierta regularidad con respecto al año pasado, no se está dando. Entonces, exacto. pues habrá que esperar, pero el camino luce difícil, muy complicado. Sí, sí, lo sé muy complicado. Pero bueno, al final también si ves un poco la selección de jugadores desde el año 2022, pues como mínimo podemos pensar que tenemos una muy buena proyección de un equipo joven de cara al futuro, ¿no? Pero al final, como tú y yo sabemos y la gente que nos escucha, ganar un anillo de Super Bowl en Estados Unidos, en la NFL, es una cosa harto complicada, que se diría, ¿no? Muchos Mm. equipos ni siquiera lo han podido, no han podido, han llegado los Vikings o los Bills de Buffalo, ¿no? Que tienen esa historia casi negra, ¿no? De pesadilla de 4 supertazones perdidos. Como Mm. mínimo, no sé si estás de acuerdo conmigo de intentar disfrutar de la temporada, o sea, más que sufrir tanto y quejarnos tanto porque cada partido nos quejamos mucho de nuestros equipos, es como, obviamente, ser objetivos, eso está clarísimo, ¿eh? Pero yo creo que atentemos que también ahora, tengo la sensación de que ahora sufrimos demasiado o en demasía con nuestros equipos, más que antes, no sé, ¿cómo lo ves tú? Pues quizás es una cosa que va directamente relacionada con la pasión que existe, ¿no? En la Sí, NFL. Conozco gente que antes no tenía equipo, ahora sí lo tiene y sufre con ello. Qué bueno, punto y aparte lo que ha hecho la NFL también con el fantasy es espectacular porque
pues ahora Sí. ya no nada más estás pendiente de que gane tu equipo, sino también de cómo le va a tu corredor, a tu coreback, a tu receptor que tienes en distintos equipos, y estás pendiente de lo que sucede en los otros juegos. O sea, la verdad es que son unos genios en la NFL, pero pues mira, finalmente es una temporada tan corta, que pues es desde septiembre hasta febrero, y a diferencia de otros deportes, para no hablar de fútbol, que lo tienes todo el Todo año el y tiempo, sí. 500,000 partidos diarios, pues es algo mucho más selectivo y de menor tiempo, por lo que sí, la gente se compromete y emociona mucho más. Así es. Oye, Enrique, ya para despedirnos nada más, no quería dejar de mencionar que a ti y a mí nos apasiona el béisbol también. Yo sé que tú no, creo que no eres fanático de los Dodgers, pero bueno, al final yo también crecí viendo a Fernando Valenzuela, las narraciones con vosotros en Televisa y con Jaime Jarrín en la radio, que en México venía por onda corta, me parece, y los partidos de Valenzuela siempre los escuchaba por la radio, porque no se transmitían a veces todos. Y estaba viendo esta mañana, acabo de ver ahora, llegué del trabajo y vi el resumen del partido de ayer de los Dodgers contra Miami, que a pesar de perder, otro home run de Ohtani, que ya van 48, juega 48 home runs y 48 bases robadas. Yo creo que eso tendría que aprovechar, porque el año que viene con el brazo bueno, dudo que le dejen robar tantas bases. O sea, batear tantos home runs puede ser, pero tantas bases robadas creo que no. ¿Tú crees que Roberts, si los Dodgers llegan a playoffs, nos dejará ganar este año? Porque Roberts también es, no lo sé, es que el béisbol también ha cambiado tanto y eso podríamos hacer un día un podcast solo de béisbol, porque ahora, claro, los partidos, el pitcher, tú tenías el pitcher que era el Trabuco y se enfajaba ahí en el montículo y terminaba los partidos. Ahora el Hershiser que entraba de relevo en los playoffs y ya había lanzado el día anterior. Y era como que van unos timings y cuidan, pero no sé si ha perdido algo de espectacularidad, para el aficionado de béisbol de toda la vida, esta manera de llevar el deporte con tanta estadística y tanta inteligencia artificial, no sé cómo llaman esas estadísticas, ¿no? Y cómo ves. Bueno, pues simplemente para rematar, y porque sé que este es un tema muy largo, pero sé que también a ti te apasiona mucho. Sí, pues a lo que te refieres es la sabermetría y los analíticos, que sí estoy de Exactamente, acuerdo esto. que es una herramienta, o sea, una herramienta importante para los managers, pero luego lo utilizan demasiado, y a lo mejor es un chico egresado de Harvard que le sabe muy bien a los números, pero el béisbol también es feeling, también es sentimiento. Muchas Sí, veces los managers hacen el cambio de un pitcher de un partido que se va a jugar en la noche a las 2 de la tarde, porque dicen, no, fulanito de tal va a llegar hasta la quinta entrada y va a tener no sé cuántos lanzamientos y no puede enfrentar a los bateadores por tercera ocasión, porque entonces ya le van a cazar la pelota. Y bueno, yo creo que sí tienes que saber cómo están las cosas, porque o sea, a lo mejor el pitcher está un poquito enfermo, o a lo mejor se peleó con la señora, o a lo mejor las sí, sí, circunstancias sí. no están al 100%, o sea, no todos son números, hay feeling. Exacto, exacto. El famoso toque de pelota, el béisbol chiquito, también para muchos managers ha desaparecido, Sí, porque de acuerdo a los analíticos, toque de pelota es regalar un out, pero yo creo que también es una herramienta que se debe aprovechar. Entonces, bueno, en cuanto a los Dodgers, bueno, primero lo de Ohtani es realmente espectacular. totalmente. Está muy cerca de convertirse en el momento de grabar este podcast, queda semana y media de temporada, y puede ser el primero 50-50 de la historia, que evidentemente al no lanzar en esta temporada tenía fijado en su mente esta marca y estaba muy cerca de Exacto. alcanzarla. Eh, pero los Dodgers pues sí están batallando, sobre todo con sesión de lesiones en su Sí, grupo de abridores, y totalmente. eso les puede pegar. Inclusive pues ya le han sugerido a Roberts si es que Ohtani estaría lanzando en la postemporada de ser necesario, y dijo, bueno, Imagínate. la probabilidad no es cero. Yo no sé si es que lo vaya a utilizar o no, pero yo también creo que ante el equipo que le armaron a Roberts, si es que no llega ni gana la Serie Mundial, lo pueden correr. Entonces, bueno, pues ojalá los Dodgers, porque tienen esa gran afición que mencionabas, puedan hacer alguna temporada, y particularmente el caso de Ohtani, ¿no? Que sería la cereza del pastel. Así es. Enrique, muchísimas gracias o sea, realmente es como un ratito que podemos hablar, pero te tengo mucho aprecio, sé que no nos conocemos personalmente, pero el hecho de que aceptes venir aquí, que charlemos tan ricamente, me hace muy feliz porque eres un referente para mí en esto. Yo empecé como aficionado, que realmente a veces lo digo, que yo pensé que no sabía tanto y creo que al final hay cosas que sí que sabes de tanto escucharos a vosotros y estudiar.
Te deseo todo lo mejor. Te saluda, por favor, a Toño de Valdés y a Pepe Segarra. O sea, no sé, yo el otro día lo hablaba con Ricardo López, que realmente fue a raíz de ese artículo que empezó todo este movimiento con Fernando von Rossum, ¿no? Y que Ujú. es como, yo lo tomo así, es como un legado vuestro que tenemos que tener también nosotros para continuar con esto, ¿no? Y que esto no se pierda de esta manera en como ha nacido y como quiero yo o me gustaría que siguiera, ¿no? Entonces, te agradezco un montón que me regales tu tiempo, que siempre termino diciendo que al final lo más importante que tiene el ser humano es el tiempo de vida que tenemos y que ahora me hayas regalado estos minutos. Y también quería recordar a André Marín, que ha fallecido recientemente, que era compañero vuestro y era pues un referente en el deporte mexicano, en el fútbol sobre todo, y que se va la vida de repente. Entonces, es muy bonito que lo hagáis todo con entusiasmo, con cariño y con esa dedicación. Así que te pido por favor que lo transmitas a Toño y a Pepe y muchísimas gracias por pasarte por aquí. No, mi Humberto, muchísimas gracias por tus palabras, muchas gracias por la invitación y le digo a Toño y le escribo a Pepe, que antes lo veía casi todos los días, ahora ya no, pero yo por supuesto que envío el mensaje para Pepe y bueno, pues qué gusto saludarte y también saber que la NFL sigue creciendo en España. Así es, aquí estamos, tío. Que vaya todo muy bien, Enrique. Muchas Igual. gracias. Hasta luego.